Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro seminario. Gracias especiales a nuestros asistentes y de manera especial al ponente que nos acompaña el día de hoy, el doctor Octavio Castro Escamilla. Antes de presentarlos, me gustaría recordarles un poco la dinámica de estos seminarios. Se les va a entregar constancia de asistencia a las personas que asistan a 3 seminarios, se registren en el formulario de Google que está en la descripción del video y que manden un correo a la sección estudiantil solicitando su constancia de asistencia. ¿Okay? Mi nombre es Anaísa Rico, soy parte del comité organizador de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias y voy a comenzar con la presentación del doctor Octavio Castro Escamilla. Nuestro ponente realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuvo el título de químico farmacéutico biólogo en el año 2011. Posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, donde realizó sus estudios de maestría en inmunología, concluyendo en el año 2013. Al terminar este periodo, continuó su trayectoria académica cursando el doctorado en Ciencias Biomédicas en el programa de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM, concluyendo en el año 2019. Ha tenido la oportunidad de participar en congresos nacionales e internacionales de inmunología, así como ser coautor del capítulo de linfocitos T de la segunda edición del libro Inmunología Molecular Celular y Translacional. Desde hace 6 años y hasta la fecha es profesor del Laboratorio de Inmunología General e Inmunología Aplicada en la Facultad de Química de la UNAM, en donde además de impartir los cursos correspondientes, ha formado parte de varios comités evaluadores de exámenes profesionales para la carrera de químico, farmacéutico, biólogo dentro de la misma facultad. Actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI y recientemente obtuvo el nombramiento de candidato a SNI por parte del Sistema Nacional de Investigadores. Doctor Castro, le agradecemos mucho que nos haya dado un poco de su tiempo para compartirnos sus conocimientos y le cedo la palabra. Hola, Neisa, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de poder estar aquí con todos ustedes y de poderles compartir un poquito de lo que he trabajado y de lo que he leído. Entonces, por favor, me avisa si se ve la presentación. Sí, estamos listos. Ya estamos listos. Ok. Perfecto. Bueno, el día de hoy les voy a dar un panorama general de esta enfermedad que es la psoriasis y en particular me voy a enfocar sobre 2 poblaciones que son bastante relevantes dentro de esta enfermedad, ¿no? Que son los linfocitos innatos y los linfocitos adaptativos. ¿Ok? Bueno, esta enfermedad es una enfermedad dermatológica, por lo tanto es necesario recordar cómo es que está estructurada la piel, ¿no? En el diagrama que vemos aquí, la piel consta básicamente de 3 capas, que la capa más externa es la epidermis, la intermedia es la dermis y la capa más interna que es la hipodermis. Cada una de estas capas va a contener diferentes tipos de células y diferentes estructuras. Por ejemplo, la epidermis principalmente está formada por los queratinocitos y los melanocitos. En la dermis existen los fibroblastos y los vasos sanguíneos que están irrigando a este tejido y hasta el final, pues los adipocitos dentro de la hipodermis. Este tejido es muy importante porque cumple diversas funciones más allá de las que veremos más adelante, ¿no? Es una interfaz con el ambiente, es una barrera tanto física como química que nos separa y nos protege del ambiente, es un aislante, es decir, tiene una función termorreguladora, evita que perdamos nuestra temperatura corporal, también favorece la hidratación adecuada y hasta ciertos metabolitos se pueden sintetizar dentro de este tejido. ¿Okay? Al ser una de las mucosas que está expuesta, el sistema inmune está presente en ella. Entonces, en este diagramita nada más es para ejemplificar de nueva cuenta la estructura de la piel, pero que ustedes puedan observar que hay una gran diversidad de células inmunes
en este tejido. Y pues es necesario que estén estas células inmunes porque además la piel es un sitio que está colonizado y pues es un sitio susceptible a sufrir daños de manera constante. Por ejemplo, en la epidermis podemos tener los linfocitos TCD8 o las células de Langerhans, y en la dermis, por ejemplo, podemos encontrar linfocitos TCD4, macrófagos, células dendríticas, linfocitos T gamma delta, células linfoides innatas. ¿Okay? Cada una de estas se va agrupando y se va localizando en cada una de estas capas y posteriormente vamos a ver qué función pueden desempeñar dentro de este tejido. ¿Okay? Y dado que este es un tejido que está colonizado, entonces constantemente se están llevando a cabo respuestas inmunológicas que pueden ser de tolerancia o que pueden ser de eliminación de los patógenos, ¿no? En este caso, las mismas bacterias que están colonizando generan o propician que bacterias que son patógenas no lleguen a colonizar la piel y por lo tanto pues no se genere este daño. Una vez que estas bacterias que colonizan o que son patógenas ingresan a la piel, pues las células dendríticas que están residiendo en este tejido van a ser las primeras que van a detectar la presencia de estos microorganismos y van a organizar o van a activar la respuesta de los linfocitos T efectores. Esto ocurre en el ganglio y una vez que los linfocitos T ya diferenciados y activados llegan a la piel, pues tienen diversos mecanismos que participan en el control de la invasión de la microbiota, inclusive en la inmunidad heteróloga. Esto es que pueden responder contra bacterias que inicialmente no generaron este proceso inflamatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este compartimento constantemente está entre la tolerancia y la activación de la respuesta inmune para mantener la homeostasis en este tejido. Dado que es un ambiente muy dinámico, desde hace mucho tiempo se ha estudiado las patologías que puede haber en este tejido. ¿Okay? En este caso, Hipócrates, el padre de la medicina, fue uno de los primeros que se empezó a interesar en las lesiones que se observaban en los pacientes, en las lesiones dermatológicas. Y en este caso, él, a pesar de que existían diversas variedades de lesiones, él las caracterizó y las engrupó en enfermedades que tenían ciertas características comunes. Por ejemplo, en este caso podemos ver que son lesiones que tienen escama y que tienen eritema. A pesar de que estas lesiones son generadas por diferentes condiciones, bueno, en aquel entonces no se sabía diferenciar exactamente entre las patologías y en este caso él propuso este término LOPOI, que en realidad hacía referencia a las erupciones secas y con escamas que se presentaban en este tipo de pacientes. En general, en esa época, todos los pacientes se consideraban como leprosos y en realidad sufrían mucha discriminación por parte de la sociedad. Incluso se votaba para que fueran expulsados de la sociedad porque se creía que podían ser peligrosos para la salud del resto. Posteriormente, Galeno acuñó el término de psoriasis. Él también fue un médico que analizó este tipo de patologías dermatológicas, pero la descripción que se tiene en sus escritos se asemeja más a la dermatitis seborreica. Pero bueno, él fue el primero en utilizar el término psoriasis para poder explicar las enfermedades dermatológicas en este caso, ¿no? Posteriormente, Robert Whelan, que fue un médico inglés que se considera el padre de la dermatología inglesa, él hace ya una distinción de el tipo de lesiones que se pueden presentar. Y en este caso plantea que las escamas plateadas y eritomatosas se van a considerar como lepra vulgaris. De todos modos, a pesar de que él ya hacía distinciones en la morfología de las lesiones, el término lepra todavía siguió causando mucha confusión, ¿no? Y fue finalmente hasta 1841 cuando este médico austriaco, por fin, debido a sus trabajos, él pudo decir e identificar el tipo de lesiones a las cuales se le denominaron como psoriasis.
¿ok? Entonces, ya entrando en tema, esta enfermedad es una enfermedad inflamatoria cutánea crónica. Y aquí tenemos las lesiones que son características de esta enfermedad. Son placas bien delimitadas que tienen eritema y escama. En este caso también se puede observar que es demasiada escama y además al momento de tocarlas se sienten duras, ¿no? Hay induración en este tejido. ¿Ok? Alrededor del mundo se estima que 125 millones de personas padecen esta enfermedad. Entonces, en realidad es como si todo México tuviera psoriasis. Entonces, no es un número que se pueda despreciar, es un número bastante considerable de personas que padecen esta enfermedad. Y en nuestro país, aproximadamente hay 2.5 millones de casos. ¿Okay? Y se encuentra dentro del top 10 de consultas dermatológicas, que en realidad hay centros dermatológicos que reportan que es inclusive hasta la octava causa de consulta a los servicios. ¿Ok? Esta enfermedad no es mortal, no hay un desenlace tan malo, pero sí incluye muchas otras cosas que pueden ser incapacitantes y sobre todo que pueden deteriorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Okay? Entonces, un poquito para darles el contexto de cómo está distribuida la prevalencia de la psoriasis en el mundo, pues es muy diversa, ¿no? Por ejemplo, tenemos países como Italia o como Noruega que presentan altas prevalencias comparado con el África o con países asiáticos, por ejemplo, ¿no? En el caso de México, la incidencia anda como entre el 2.5 y también países como Brasil o Estados Unidos hay una frecuencia o una prevalencia bastante considerable. ¿Okay? Muy bien, ahora, además de que es una dermatosis bastante frecuente, no se manifiesta de la misma forma en todos los pacientes. Entonces, existen diversos espectros clínicos que se pueden presentar. Por ejemplo, está la psoriasis eritrodérmica, que aproximadamente es menos del 2% de todos los casos de psoriasis, que en realidad este tipo de psoriasis afecta prácticamente a toda la piel, ¿no? Y se observan lesiones eritematosas. La siguiente forma clínica es la psoriasis pustular, la cual se puede presentar también en toda la piel con presencia de pústulas, y esta es el menos del 5% de los casos. Hay otra forma clínica que es la inversa. Esta se caracteriza por presentarse en los pliegues que no están expuestos al sol, ya sea en las axilas o en la entrepierna, y es el menos del 5%. La siguiente en frecuencia, con el 10% aproximadamente, es la psoriasis en gota, que esta se manifiesta como placas pequeñas a lo largo de todo el cuerpo. Y finalmente la forma más común, que es la psoriasis vulgar, que consta del 80 al 90% de los pacientes. ¿Okay? Esta enfermedad o esta manifestación generalmente se generan las lesiones en sitios que tienen un desgaste mecánico, como son los codos, las rodillas, las plantas de los pies e inclusive la piel cabelluda. ¿Okay? Entonces, estos tipos de variedades son con las que se presentan la psoriasis, pero en mi caso solamente voy a estar haciendo mucho más énfasis en la psoriasis vulgar. Entonces, aquí les presento otros ejemplos de personas que tienen estas lesiones y, por ejemplo, aquí podemos ver que sí están las placas perfectamente bien delimitadas y con mucha escama. Les comentaba que es una enfermedad que puede llegar a ser incapacitante. ¿Por qué? Porque en este caso el paciente tiene afecciones en las manos. Entonces, pues prácticamente no puede realizar alguna actividad que le permita trabajar porque, pues, este tipo de lesiones lo incapacita. No les he comentado, pero normalmente este tipo de lesiones lo que generan es comezón, ardor, inclusive hasta dolor. Entonces, realmente sí llegan a ser muy, muy, muy incapacitantes. Y en este caso, que sería una psoriasis eritrodérmica, pues prácticamente toda la piel está afectada. Entonces, a pesar de que no es mortal, realmente es muy, muy, muy incapacitante en los casos más severos, e inclusive
se puede presentar prácticamente en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, se puede presentar en zonas genitales, en la cara, lo cual va deteriorando la calidad de vida de los pacientes. ¿Okay? Ahora, estos pacientes, ¿qué tipo de tratamiento reciben? La psoriasis no es una enfermedad que tenga un tratamiento que la cure por completo. Hay pacientes que responden de diferente forma, hay pacientes que se controlan muy rápido, hay pacientes que tardan demasiado tiempo en controlarse, o hay pacientes que van cayendo periódicamente o van regresando a la enfermedad periódicamente. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a qué tan grave sea la enfermedad en el paciente, se va a decidir qué tipo de tratamiento va a tener. Entonces, por ejemplo, en los casos leves o cuando la superficie corporal afectada sea menos del 3%, se va a preferir por agentes tópicos, cremas que pueden humectar, cremas que controlan la inflamación en la piel o inclusive la fototerapia. ¿Okay? Pero si el paciente tiene una superficie corporal afectada mucho mayor, entonces se opta por el tratamiento sistémico, ya sea con inmunosupresores locales o con anticuerpos, que en este caso son la terapia biológica. En esta gráfica nada más me gustaría presentarles cómo es una línea del tiempo que va englobando los tratamientos que se han empleado para esta enfermedad, así como las comorbilidades que se han asociado. Entonces, dentro de los primeros tratamientos, pues estaban los esteroides tópicos, la aminopterina, el metotrexato, que inclusive todavía sigue siendo uno de los medicamentos que se da a los pacientes, y aproximadamente a partir del año 2000 hasta la fecha ha comenzado el uso de anticuerpos monoclonales que van a bloquear vías que están involucradas en la generación de este tipo de lesiones. ¿Okay? Ahora, además de que existe un diverso espectro clínico, que la prevalencia puede ser diferente, además esta enfermedad se considera que es una enfermedad multifactorial. ¿Okay? No solamente se le puede atribuir a un solo elemento la generación de este tipo de lesiones. ¿Okay? Existen factores ambientales, por ejemplo, ha sido muy asociada las infecciones por estreptococos beta hemolíticos, como es el caso de Streptococcus pyogenes, que pacientes o personas que tienen infección por este microorganismo, tiempo después empiezan con las manifestaciones cutáneas, por ejemplo. También se ha reportado que la disbiosis que existe en la piel, sobre todo un incremento en especies como Aureus o Epidermidis, también está asociado a la generación de las placas psoriásicas. También hay factores genéticos. De hecho, en la psoriasis ya está muy bien caracterizado cuáles pueden ser estos loci que generen la susceptibilidad a padecer esta enfermedad. Y aquí nada más les presento algunos ejemplos que, por ejemplo, en presentación de antígeno tenemos variantes en el HLA, por ejemplo, CW6, o en esta proteína que está involucrada también en la presentación de antígeno por clase 1, se ha visto que pacientes tienen modificaciones que les dan una mucho mayor susceptibilidad a presentar esta enfermedad. También hay factores que están asociados a la diferenciación de linfocitos T, como la modificaciones en el receptor de interleucina 23, por ejemplo, y también hay otros factores que están involucrados en vías de señalización como las de interferón o las de NF-κB, que al final todas estas variaciones y moléculas participan en la generación del ambiente inflamatorio que se ve en estas lesiones. ¿Okay? Y finalmente también pues, se ha asociado la presencia de factores inmunes que pueden ser disparadores de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, la presencia de algunos PAMs o algunos DAMs, como la peptidoglicana o el péptido antimicrobiano LL37 acoplado a DNA, son moléculas que se les ha asociado con el inicio de la activación de la respuesta inmune. Y durante mucho tiempo también ha habido
un debate entre si la psoriasis es realmente una enfermedad autoinmune o no lo es. Normalmente se asociaba a una reactividad cruzada de los linfocitos T en respuesta a una de las queratinas, que se parece a una de las proteínas M del estreptococo, por ejemplo, pero ya con el paso del tiempo han salido más trabajos donde demuestran que los pacientes presentan estas moléculas en la piel y que los linfocitos T, en este caso, son capaces de responder a estos agentes, ¿no? Entonces, hay factores que apoyan que esta enfermedad es de carácter autoinmune. ¿Sí? Ahora bien, ya microscópicamente, ¿cómo se ven este tipo de lesiones? Bueno, estos son cortes histológicos de una piel normal donde podemos observar la capa más externa, que es la epidermis, y la dermis. En el caso de los pacientes con psoriasis ocurren varios fenómenos, como es la acantosis, que esto quiere decir que la epidermis genera proyecciones hacia la dermis. Entonces la epidermis empieza a engrosar mucho más. También ocurre un infiltrado celular, que aquí se puede apreciar, y también ocurren cambios en los queratinocitos, en su diferenciación. Estos queratinocitos proliferan excesivamente, que es lo que genera la presencia de escama en estos pacientes, y además se mantiene el núcleo en las capas más externas de los queratinocitos, cuando en realidad en el estrato córneo no debe de existir este núcleo. Entonces hay una diferenciación aberrante y además una proliferación excesiva de estos queratinocitos, lo que genera la formación de la escama. Entonces, este tipo de hallazgos, digo, esta es una imagen representativa, pero hace 30 o 40 años fue que se empezaron a ver este tipo de cambios en la piel de los pacientes, y uno de los datos también muy relevantes que se encontró es este infiltrado celular. ¿Okay? Ese infiltrado celular, ¿de qué se trataba? Pues de células inmunes. En este caso es una imagen representativa donde podemos ver el marcaje para CD3, para linfocitos T, para linfocitos TCD4 y para linfocitos TCD8. Entonces, este tipo de lesiones está altamente infiltrada por células del sistema inmune. Los linfocitos T no son la única célula que se encuentra infiltrando, también se observa un gran infiltrado de células dendríticas o de macrófagos también, de neutrófilos. Entonces, esta evidencia de que había un infiltrado de células inmunes daba pistas de que esta patología pudiera estar mediada por este sistema. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue uno de los hallazgos relevantes que aportó más evidencia que el sistema inmune podía estar participando en la generación de estas placas? Pues son los resultados que les presento aquí. En este caso es un cultivo de queratinocitos, los cuales fueron estimulados con estas dos citocinas y se evaluó la expresión de moléculas inflamatorias como es IL-6 e IL-8. Entonces, en este caso, la interleucina 17 es capaz de inducir la expresión de estas citocinas proinflamatorias y, de manera interesante, cuando está en presencia de interferón gamma, tienen un efecto sinérgico y esto genera una mayor activación de los queratinocitos. Por ejemplo, en este otro caso, en un modelo murino, lo que se hizo fue inyectar interleucina 17 y evaluar la expresión de esta molécula que es CCL20, que es un quimiotrayente de células hacia la piel. Entonces, se puede observar que la interleucina 17 está generando una mayor expresión de este quimiotrayente. Entonces, de manera general, entre otras tantas evidencias, pues todo soporta que la interleucina 17 es uno de los componentes principales para generar la inflamación en este tejido y para favorecer el reclutamiento de más células inmunes. ¿Okay? La otra citocina importante en esta patología es la interleucina 22. Igual, en este caso es un análisis in vitro con un modelo de queratinocitos, y lo que se observa es que cuando este modelo fue cultivado en presencia de interleucina 22, se observa una proliferación excesiva de los queratinocitos. De hecho, es muy parecido a cómo se observa en los cortes histológicos, que la epidermis hay un engrosamiento de esta parte de la piel.
En cuanto a la producción de moléculas quimioatrayentes, pues no es tan alta la presencia de cuando están en presencia de interleucina 22, pero por ejemplo, cuando se hace un ratón transgénico para interleucina 22, en este caso el ratón transgénico expresaba en mucho mayor cantidad la interleucina 22, pues claramente se puede observar que la piel tiene escama, está mucho más roja, se observan cambios en este tejido, ¿no? Entonces, junto con un mayor número de evidencia, apunta a que la interleucina 22 es la que es responsable de la proliferación excesiva de los queratinocitos y de la formación de este tipo de lesiones donde se observa la escama. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ya que se había establecido que la interleucina 17 o la interleucina 22 son componentes muy importantes para la generación de estas lesiones, pues en realidad cualquier célula que pudiera tener el potencial de producir estas dos citocinas tendría alguna relevancia en la psoriasis. ¿Okay? Entonces, de la primera célula que les voy a hablar es un grupo, es una familia de células que ya se conocen desde hace mucho tiempo, pero hace algunos años han adquirido una mayor relevancia. ¿Ok? Este grupo de células son las células linfoides innatas. ¿Ok? Estas células poseen varias características que las diferencian con respecto a otras células inmunes. ¿Ok? Por ejemplo, estas células se consideran células linaje negativo. Esto es que no expresan marcadores ni de linfocitos T, ni de linfocitos B, ni de células dendríticas, ni de monocitos o de macrófagos, de marcadores específicos para estas poblaciones. ¿Ok? Lo siguiente es que tienen una morfología linfoide y no tienen un receptor clonal. Entonces, estas células no tienen la expresión de un TCR o de un BCR que les dé una alta especificidad para reconocer antígenos. Y una característica también es que dependen de la cadena gamma común para su desarrollo. Entonces, en este esquema que les presento aquí es la diferenciación de esta familia de células a partir del precursor linfoide común. Y dependiendo de los factores de transcripción que se vayan expresando, se van a ir generando las poblaciones de linfocitos innatos, ¿no? Entonces, por una parte tenemos a las NK, que estas son las células ya mucho más conocidas, que se sabe que son importantes en respuesta a tumores o a infecciones virales, por ejemplo. Y tenemos otros tres grupos de células que son el grupo ILC1, el grupo ILC2 y el grupo ILC3, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas. Y también existe otro linaje de estas células que son las células linfoides inductoras de tejido linfoide. Estas células son particularmente importantes en la organogénesis de los órganos linfoides secundarios. ¿Okay? Ahora, estas células, ya conforme se ha analizado sus funciones y sus características, se piensa o se propone que son la contraparte innata de los linfocitos TCD4 y CD8. ¿Por qué se propone esto? Porque estas células, ILCs, expresan los mismos factores de transcripción que expresan los linfocitos T. En el caso del linfocito TH1 tenemos la expresión de TIBET y en el caso de la célula ILC1 tenemos la expresión de este mismo factor de transcripción. ¿Ok? Pero además de expresar estos factores de transcripción, también expresan las citocinas, las mismas citocinas que expresa un linfocito T cooperador. Entonces, por ejemplo, en este caso, la ILC1 va a ser capaz de producir interferón gamma. Entonces, la ILC2, haciendo una semejanza a las células TH2, pues estas células van a producir interleucina 4, interleucina 5, interleucina 3. Y para el caso de las ILC3, que serían el análogo de las células TH17 y de las células TH22, pues se expresan interleucina 17 e interleucina 22. Esto es por parte del compartimento cooperador y pues la contraparte citotóxica de los CD8 serían las células NK, las cuales también expresan factores de transcripción
iguales a los de las células TCD8 que les confieren sus propiedades citotóxicas. Entonces, además de que expresan citocinas similares a las de un linfocito T cooperador, pues ¿cuál es la diferencia? Si las células son linfoides, provienen de un precursor como un linfoide, tienen citocinas efectoras muy parecidas. Pues una de las diferencias entre los linfocitos T y estas células linfoides innatas es la manera en cómo se activan. ¿Okay? Entonces, al carecer de un receptor clonal, no pueden reconocer antígenos, pero estas células se activan a través de citocinas. Y cada uno de estos grupos se va a activar dependiendo de diferentes citocinas. Por ejemplo, las ILCs del grupo 1 se activan en presencia de interleucina 12 y de interleucina 18. Las células del grupo 2 se activan en respuesta a interleucina 25 e interleucina 33, mientras que las del grupo 3 principalmente en respuesta a interleucina 1 beta e interleucina 23. Entonces, el hecho de que se activen por este tipo de citocinas les da una ventaja con respecto a los linfocitos T, que es su tiempo de responder ante los diversos estímulos. Y además estas son citocinas que no solamente van a ser generadas por otra célula inmune, estas citocinas también pueden ser generadas por los mismos tejidos donde se encuentren cada una de estas células. ¿Okay? Y bueno, al tener esta producción de citocinas, tienen diversas funciones dentro de la respuesta inmune. En estos tres ejemplos se analiza la respuesta de estas células en el intestino. Y por ejemplo, las células ILC1 en respuesta a interleucina 12, pues producen interferón gamma y TNF. Esto va a tener un efecto sobre los macrófagos y va a favorecer que puedan eliminar a las bacterias que están presentes. En el caso de las células ILC del grupo 2, en respuesta a IL-33 o IL-25, van a ser capaces de producir interleucina 13, por ejemplo. Esto va a tener un efecto sobre las células de Goblet y va a favorecer que haya una producción de moco o un mayor movimiento del intestino para poder eliminar a los parásitos. Y finalmente las células del grupo 3, en respuesta a interleucina 1 beta y interleucina 23, van a producir 17 y 22, lo cual va a favorecer la activación del epitelio para producción de péptidos antimicrobianos. Entonces, en realidad, estas células también juegan un papel muy importante dentro de la respuesta inmune en los tejidos, pero al igual que los linfocitos T, también estas células pueden tener un efecto en las patologías o en los procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Si en el medio o en el tejido hay citocinas inflamatorias constantemente y citocinas que activen a estos grupos de células, pues van a generar sus funciones efectoras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las ILC del grupo 2, pues pueden favorecer la generación de moco o la generación de colágeno y favorecer la fibrosis, por ejemplo, en el pulmón. Y una función que se les ha atribuido de manera importante es que también estas células pueden participar en la regeneración, del tejido, ¿no? En este caso, en una infección por influenza, estas células ILC2 en presencia de ILC9 y de IL-33 pueden producir esta molécula que es la anfirregulina, la cual va a participar en la reparación del epitelio respiratorio, por ejemplo. Entonces, estas células tienen una gran relevancia dentro de la respuesta inmune en los diversos tejidos, pero, pues, ¿qué hay de ellas en el contexto de la psoriasis? ¿Qué se sabe de estas células? En esta gráfica nada más lo que me gustaría ejemplificarles es que estas células linfoides innatas se encuentran en la piel, pero no se encuentran en todos los estratos de la piel, preferentemente. Por ejemplo, cuando se analiza la huella de genes de las células ILC2, principalmente se encuentran en la dermis y en la hipodermis o en la parte donde se encuentra el tejido adiposo, por ejemplo. Mientras que cuando se analiza la presencia de células ILC3, podemos ver que la mayoría de los genes se están expresando tanto en la epidermis como en la dermis. Entonces, esto nos indica que hay una compartimentalización de este tipo de células. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue una de las evidencias que propuso o que indicaba que estas células pudieran participar en la psoriasis?
pues es la obtenida en este modelo de ratón. En este caso se trabajaron con ratones knockouts para la recombinasa RAG1 y RAG2, y este ratón, por lo tanto, no va a tener linfocitos adaptativos, sean linfocitos T o linfocitos B. Entonces, en este modelo de ratón, además de ser knockout, se le aplica un tratamiento que es una crema que comercialmente se conoce como Aldara, pero en realidad esa crema en este caso participa como un estimulante de la inflamación a través del TLR7. Es un ligando de TLR7. Entonces, en el caso de los ratones los wild type, cuando se les aplica la crema se generan las lesiones. Cuando el ratón es RAG knockout, la generación de la lesión baja un poco. Sin embargo, cuando el ratón, además de no tener linfocitos T ni B, es knockout para la cadena gamma común, esto es que va a eliminarse las poblaciones de células linfoides innatas, pues el ratón no presenta inflamación en la piel. Y además, las poblaciones que expresan el factor de transcripción ROR gamma T también son esenciales para generar este tipo de lesiones. Entonces, como se puede observar aquí, los ratones que son knockouts para el factor de transcripción ROR gamma T, pues no hay producción ni de interleucina 17 ni de interleucina 22. Entonces, este modelo permitió establecer que una población que depende de la cadena gamma común es capaz de poder generar lesiones psoriasiformes en un modelo de ratón. ¿Okay? Ahora, con respecto a los humanos, en realidad el estudio de estas células es no muy viejo, es muy reciente. A partir de las publicaciones que se han obtenido de mayor impacto sobre el estudio de estas células en la psoriasis, pues vienen del año 2014-2015. Por ejemplo, en este estudio lo que se evaluó fue cómo se encontraban las diversas poblaciones de células linfoides innatas en la piel de sujetos sanos, en la piel de pacientes con psoriasis y en piel que no tenía lesión de estos mismos pacientes. Entonces, de manera normal, la población que está mucho mayor representada son las células ILC2 y también están las células ILC3 y las células NK. ¿Qué pasa cuando se analiza a la piel lesionada de un paciente con psoriasis? Las proporciones de estas poblaciones cambian. Ahora la que se encuentra en una mayor proporción son las células NCR y L3, del grupo 3, perdón. Y prácticamente se observa un patrón muy similar cuando se analiza la piel no lesionada de estos pacientes. Entonces, este incremento de esta población podría sugerir que estarían involucradas en la patología. Y si recuerdan, este grupo de ILC3 es el símil de las células TH17. Entonces, por lo tanto, estas células están incrementadas, podrían estar expresando IL-17 y IL-22, lo cual podría contribuir en la patología de la enfermedad. ¿Okay? El siguiente estudio que les presento es precisamente enfocado en esta población ILC3-NKP44. No voy a hacer los bolas con el tipo de marcadores y de análisis porque aparte de que son muy pocas las células linfoides innatas, su frecuencia es relativamente baja, además se ocupan diversos marcadores para poderlas identificar. Entonces, en este caso, en el plot que se observa hasta acá, estarían analizando las células del grupo 3. Y estas que están aquí, que están expresando el NKP44, pues es la población que se ha visto incrementada en la piel de los pacientes. Entonces, en este estudio comparan el porcentaje de las células con respecto a la piel sana y se observa un incremento. Y de manera interesante, lo que los autores encuentran es que mientras la severidad de la enfermedad sea mayor, esto es determinado por el índice PASI, se observa que en la dermis hay una mayor frecuencia de estas células NKP44 positivas, ¿no? Entonces, una vez más, se estaría asociando la presencia de estas células con la severidad de la enfermedad y que pudieran estar contribuyendo en ella. En este otro estudio, que salió prácticamente a la par que el anterior y prácticamente obtienen resultados muy similares, pero en este caso también analizan a esta población ILC3 NKP44,
pero cuando comparan las frecuencias que hay en la piel no lesionada o en sujetos con dermatitis atópica, pues se encuentran el incremento de esta población. Sin embargo, aquí en este caso les llama mucho la atención que este paciente tiene una mayor frecuencia de este grupo, de esta población celular. Entonces, lo que hacen es tratar a este paciente con un anticuerpo anti-TNF-alfa, que es una de las terapias que normalmente se da a los pacientes. Entonces, después de que les dan el tratamiento, hacen el seguimiento del paciente y lo siguen para ver cómo se encuentra esta población de célula linfoide innata y LC3, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en la gráfica lo evalúan hasta las 12 semanas y claramente se observa que esta población NKP44 disminuye conforme va pasando el tiempo con el tratamiento. Y algo que también es muy interesante es que esta población también va a la baja si el índice de severidad en la psoriasis también va a la baja. Entonces, esto es que conforme el paciente fue progresando y mejorando en respuesta a la terapia, pues también el porcentaje de estas células que se presentaban era mucho menor. Entonces, probablemente estas células contribuyen de alguna forma en la generación de estas lesiones y cuando el ambiente inflamatorio se controla y se disminuye, la frecuencia de estas poblaciones también se puede estar disminuyendo. ¿Okay? Ahora, este otro ejemplito es un modelo en ratón, pero se me hace una de las evidencias que faltaba para poder demostrar que efectivamente estas células participan en la generación de la psoriasis. Entonces, en este caso es un modelo de ratón, el cual tiene la característica de permitir realizar trasplantes y genotrasplantes en este caso, y lo que se hizo fue trasplantarle piel sana, pero al momento de trasplantarle la piel sana también se aislaron a las poblaciones, bueno, en este caso a la población ILC3. Entonces, esta población provenía de pacientes con psoriasis. Entonces, se hizo el trasplante, la piel se adapta perfectamente al ratón, no hay ningún rechazo porque además este ratón no tiene linfocitos T ni linfocitos B y además se le administraron las células ILC3. ¿Qué fue lo que encontraron estos autores? Bueno, pues si comparamos de manera macroscópica cómo se observa la piel del ratoncito, pues sí hay una generación de una lesión psoriasiforme. Se observa una mayor escama en este ratón que fue transferido con las células y cuando se analizaron los cortes histológicos de este ratón, por ejemplo, Ki67 es un marcador que nos indica proliferación celular y como se puede observar aquí, la transferencia de estas células generó la activación y la proliferación específicamente de la capa basal de los queratinocitos, ¿no? Y cuando se compara qué tan gruesa es la epidermis en estos ratoncitos, pues las que recibieron el grupo ILC3 tenían un mayor grosor de la piel. Entonces, este trabajo demuestra que las células ILC del grupo 3 y específicamente estas que expresan NKP44 son capaces de generar las lesiones. Y con las evidencias que se han tenido en humano, pues entonces todo indica, todo apuntaría o sugiere fuertemente que pues en el humano es muy probable que esta población también sea una de las contribuyentes a la psoriasis. ¿Okay? Y pues sí, esta población se encuentra incrementada en los pacientes con psoriasis, pero funcionalmente, ¿qué citocina es la que está produciendo? Entonces, cuando se estimularon estas células con IL-2, IL-23 e IL-1 beta, estas células NCR positivas, que es lo mismo que NKP44, sí hay una producción, se incrementa la frecuencia. Pero de manera interesante y sorprendente, pues cuando se analiza la expresión de interleucina 17, estas células no la producen, ¿no? Entonces, esta población ILC3 podría estar a través de la interleucina 22 favoreciendo la generación de la lesión, pero el componente de interleucina 17 no está siendo producido por esta población. Entonces, es ahí donde surgió la pregunta de, bueno, ¿qué otra población podría estar
produciendo esta citosina. Entonces aquí les voy a compartir uno de los trabajos que realicé durante el doctorado, que precisamente nos enfocamos en qué población ILC pudiera estar participando en la producción de interleucina 17 y pues que esto tenga el potencial de contribuir en la psoriasis. Este trabajo, yo fui colaborador, pero pues la mayor parte fue realizado por la doctora Luz María Mora y fue algo fue un reto, la verdad, bastante grande porque nosotros no habíamos trabajado con ILCs. De hecho, nosotros creíamos que era una población de célula dendrítica, pero conforme fuimos leyendo y avanzando, pues nos dimos cuenta que podría tratarse de una ILC, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra población que analizamos era una población que tenía morfología linfoide, que era una población linaje negativo. Entonces, estaba cumpliendo con una característica de ILC. Pero a diferencia de las ILCs clásicas, esta población se caracterizó por la expresión del receptor CD123, que es la cadena alfa para el receptor de interleucina 3. Este marcador está altamente asociado con células dendríticas plasmacitoides y con basófilos. Es esencial para que se puedan desarrollar, por ejemplo, este tipo de células dendríticas. Entonces, ya había ahí una discrepancia entre los estándares o los cánones que se utilizan para poder caracterizar a una ILC. Entonces, posteriormente aquí les presento una imagen obtenida en un citómetro que además de ser citómetro es un microscopio de fluorescencia, el equipo ABNIS, y las células purificadas, en este caso la CD123, se logró identificar que dentro de esta población había otras dos subpoblaciones. Había células que tenían claramente un único núcleo y había células que eran de un núcleo bilobulado. Entonces, estas de núcleo bilobulado son en realidad basófilos y estas que serían aquí sería la población que nosotros estábamos describiendo. Esta población, además de tener la morfología linfoide, analizamos la expresión de este factor de transcripción que es ID2. ID2 es esencial para que se desarrollen las ILCs y la población que expresa este marcador 123 la está expresando claramente en el núcleo. Entonces, esta evidencia nos sugería que esta población tenía características de ILC, tenía morfología, no expresaba marcadores de linaje y expresaba factores de transcripción que son esenciales para el desarrollo de las ILCs. Otra cosa que analizamos y que en esta parte fue donde ya me involucré un poquito más es, pues evaluamos la expresión de diversos marcadores de membrana, pero uno de los que más nos llamó la atención y que encontramos incrementado en la población es este marcador CXR4. CXR4 es el receptor para el factor derivado del estroma 1 o SDF1 y este factor quimioatrayente se encuentra sobreexpresado en la piel de pacientes con psoriasis. ¿Okay? Entonces, nos surgió la idea de que esta célula podría estar presente en sangre y que en respuesta a el ambiente inflamatorio que hay en la piel de los pacientes pudiera estarse movilizando. Entonces realizamos unos ensayos de migración in vitro en cámara de Neubauer y donde probamos los sobrenadantes de la piel de pacientes con psoriasis. Entonces, cuando esta población CD123 la pusimos en contacto con los sobrenadantes de la dermis lesionada, encontramos una migración incrementada. Y cuando bloqueamos el receptor CXR4, pues esta migración disminuye por completo. Entonces, esta población que está presente en sangre tiene el potencial de migrar a piel y esto es mediado a través de la interacción CXR4-SDF1. Entonces, con estos hallazgos, pues nos propusimos buscar a esta población CD123 ya en la piel de los pacientes y también en piel sana. Entonces, encontramos que había una población linaje negativa y que dentro de esta población linaje negativa estaban las células que expresan el marcador CD123 y las células ILC clásicas, que serían estas aquí, que expresan el marcador CD127.
Entonces, funcionalmente estas células, ¿cómo se comportan? ¿No? Evaluamos una gran cantidad de producción de citocinas, de interferón gamma, de interleucina 2, que serían el tipo de ILC1, IL4, que sería asociada como al tipo ILC2, y del ILC3 evaluamos la producción de 17 y de interferón. Entonces, esta población, a diferencia de las ILC clásicas, que aquí no les presento, es capaz de producir tanto interleucina 17 como interleucina 22. Entonces, estos hallazgos nos decían, bueno, pues tiene el potencial de estar presente en la piel, puede producir citocinas que favorecen la generación de la psoriasis, entonces pues hay que explorar cómo se encuentran en los pacientes, ¿no? Un dato que también me gustaría remarcar es la gran producción de interleucina 8. Y la interleucina 8, dentro de sus funciones, es quimioatrayente para los neutrófilos, además de que genera su activación. Entonces, en realidad, esta población tiene un gran potencial inflamatorio cuando se activa. Entonces, primero analizamos la frecuencia de esta población en dermis no lesionada y dermis lesionada. Entonces, encontramos que en la dermis lesionada hay un incremento y que también están presentes en la dermis no lesionada. Y cuando evaluamos funcionalmente a estas células por la producción de interleucina 17 e interleucina 22, pues encontramos que la piel no lesionada y sobre todo en condiciones donde no se necesitaba estimulación o donde no fue estimulado, pues esta población CD123 ya estaba produciendo interleucina 17 y un poco de interleucina 22, lo cual no se modificó después del estímulo. Entonces, estos hallazgos complementan parte del rompecabezas que ya se tenía armado hasta ese momento, donde pues la población ILC3-NKP44 correlacionada con la enfermedad estaba incrementada en los pacientes y produce interleucina 22. Pero esta población que caracterizamos en este trabajo pues tiene la gran capacidad de producir interleucina 17, interleucina 22 e interleucina 8. Entonces, vendría complementando el panorama de ILCs en la psoriasis, ¿no? Que es nada más el ejemplito que les quisiera mostrar aquí, donde pues las células ILC a través de la producción de interleucina 17 e interleucina 22 van a generar o podrían estar generando la activación de los queratinocitos, su proliferación, la producción de citocinas inflamatorias y de agentes quimioatrayentes que van a favorecer el reclutamiento de los neutrófilos. Entonces, estas células linfoides innatas, además de tener un papel en la inmunidad, en la protección, en la reparación de tejidos, pues en la psoriasis parece ser que también tienen un papel muy importante en la fisiopatología. Ahora bien, recordando que estas células son la contraparte de los linfocitos TCD4 y CD8, pues la otra población que produce interleucina 17, interleucina 22, son los linfocitos T. Entonces, ahora vamos a comentar acerca de esta población y de qué es lo que se sabe de su papel dentro de la psoriasis. En realidad, el estudio de los linfocitos T ya tiene muchísimo más tiempo en la psoriasis, entonces en realidad hay una gran diversidad de trabajos y de evidencias que dan puntos específicos en los cuales pueden estar participando estos linfocitos T. ¿Okay? Pero en este caso aquí les traje algunos ejemplos de lo que a mí me parece de lo más sobresaliente y que sí indica que participan en la generación de las placas. Entonces, en este caso es un modelito de ratón, donde el ratón no tiene linfocitos T, se le trasplanta la piel y se le hace la transferencia de linfocitos T. Entonces, claramente aquí se ve que este ratón genera lesiones psoriasiformes y que hay cambios en la piel, como es el gran infiltrado de linfocitos T y la expresión de ciertas queratinas que normalmente no se deben de expresar, como la queratina 16, por ejemplo. Entonces, cuando se hace la transferencia de estos linfocitos T, se genera una mayor acantosis y papilomatosis, que son la
la extensión de la epidermis hacia la dermis, y cuando los linfocitos T son eliminados a través de un anticuerpo anti-CD3, pues estos parámetros que determinan el daño en la piel disminuyen. Entonces, prácticamente este trabajo demuestra que los linfocitos T son necesarios para poder inducir este tipo de lesiones. ¿Okay? Ahora, les comentaba que había controversia acerca de cuáles eran los autoantígenos, si era una enfermedad autoinmune, si no lo era, si era más inflamatoria. Entonces, este es uno de los casos donde se demuestra que la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Y en realidad no son trabajos muy viejos, ¿no? De hecho, son bastante recientes. Entonces, en este caso, lo que se evaluó fue en células de los pacientes, tanto CD4 como CD8, se estimularon con el péptido LL37 y lo que se observó es que había una proliferación. Había células que están reconociendo esta molécula y proliferando. Y además, cuando se evaluó la expresión de citocinas, como es interleucina 22 e interleucina 17, pues se encontró que en respuesta al péptido LL37, estos linfocitos son capaces de generar estas citocinas. Y el otro autoantígeno que se propone es una proteasa, la proteasa DAM-TSL5, donde cuando se analizan las poblaciones de linfocitos de los pacientes y se estimulan con esta proteasa, pues por ejemplo hay un cambio o hay una producción de interleucina 17, en este caso de 15 de 42, y también hay una producción de interferón gamma, 20 de 42 pacientes. Entonces, estos trabajos revelan que los linfocitos son necesarios, que son capaces de reconocer autoantígenos y que producen citocinas asociadas con la psoriasis. Otro de los trabajos relevantes desde mi punto de vista para entender qué es lo que están haciendo los linfocitos T en la psoriasis es este publicado hace un par de años. En este trabajo lo que hicieron fue a los pacientes que se les trató con anti-TNF o con terapia UV, pues se les siguió y se observó cuando habían eliminado la lesión. Entonces, en estos dos tiempos se les tomó una biopsia y lo que se hizo fue analizar el repertorio de linfocitos T que estaban presentes. Entonces, en este caso, les presento las imágenes de inmunofluorescencia una vez que la lesión desapareció y se encuentran, en este caso, células T que expresan esta cadena, la B beta 9, la cual se ha visto que también está presente esta clona cuando está la lesión en los pacientes. Entonces, esta clona está presente cuando la piel ya no tiene lesión y además se encuentra produciendo interleucina 17. Entonces, esto podría explicar por qué los pacientes, después de un tiempo donde se les elimina la lesión, puede pasar semanas, meses o años, y pueden volver a generar lesiones en ese mismo sitio, ¿no? ¿Y esto por qué? Pues en este caso podría ser explicado porque hay linfocitos T que son específicos para las moléculas que están presentes en la piel y que están produciendo interleucina 17. ¿Okay? Un trabajo también muy reciente aporta otra evidencia del papel de los linfocitos T. En este caso, lo que se observó es que, por ejemplo, en piel que nunca ha tenido lesión, en piel, lo que hicieron en este trabajo fue tomar piel lesionada y tomar piel distante que nunca ha tenido lesión y compararon cómo se encontraban las poblaciones de linfocitos T. Y en este caso encontraron que la piel que nunca ha tenido lesión, que está colonizada por diversos agentes microbianos, cuando ocurre un estímulo, que puede ser una infección o la liberación de un autoantígeno o de algún daño, estas células que están residiendo de manera rápida generan la producción de interferón gamma, de interleucina 17 y de interleucina 22. Y estas células que están preferentemente en la epidermis van a generar la activación de los queratinocitos y el reclutamiento de más células inmunes, lo cual pues podría estar generando una susceptibilidad a que en estos sitios que inclusive no hay lesión,
pues se pueda generar la lesión. Habría un factor inmune que esté dando el inicio de generar todo el ambiente inflamatorio que se ve en la piel. Y otra población que me parece interesante mencionar es las células T reguladoras, ¿no? Entonces, normalmente en una respuesta inmunológica tenemos la activación de las células y para evitar la patología o para evitar daños a los tejidos, pues se inicia una respuesta inflamatoria o una respuesta que controle la activación, en este caso de los linfocitos T. Y bueno, las células T reguladoras de hacer, pero en este caso, en los pacientes con psoriasis, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente en la piel hay células T reguladoras. De hecho, hay una evidencia que muestra que las células T reguladoras se generan en los primeros días de vida. Y esto es porque hay exposición a la microbiota. Entonces hay que mantener tolerancia a esa microbiota. Si no se genera o si se evita la llegada de esas T reguladoras en una etapa de recién nacido, pues ya no se favorece el reclutamiento de estas células T reguladoras y se estaría propiciando ambientes inflamatorios. ¿Okay? Entonces, de manera normal están las células T reguladoras en la piel y controlando las diversas poblaciones de linfocitos T. En psoriasis, ¿qué es lo que ocurre? Una vez que se da el inicio de la respuesta inflamatoria, lo que se ha observado es que las células T reguladoras, su actividad supresiva es prácticamente nula o está abatida, ¿no? No son capaces de regular a los linfocitos T efectores, ya sean TH17 o TH1. Además, pues las frecuencias de T reguladora contra T efectora son diferentes. Entonces, hay una mayor cantidad de células T efectoras, por lo tanto, las pocas células T reguladoras que pudiera haber, pues no son capaces de controlar a estas células. Y hay un efecto o un proceso que se llama plasticidad. Es un fenómeno que ocurre en los linfocitos T. Esto es que hay linfocitos T que fueron diferenciados hacia un perfil en particular, por ejemplo, a un TH1, y bajo diversas condiciones inflamatorias, estas células TH1 pueden adquirir ahora características de, por ejemplo, célula T reguladora o de TH17, por ejemplo. Entonces, en este caso, las células T reguladoras, al estar en presencia de este ambiente inflamatorio, pueden estar teniendo este fenómeno de plasticidad y ahora pasarse hacia un fenotipo TH17. Entonces, realmente la función de las T reguladoras está abatida, son menos frecuentes y en este caso esta población TR1, que no es una población T reguladora clásica, es decir, no expresa FOXP3, pero se caracteriza por la expresión de CD49 y LAC3. Entonces, además de la población clásica, esta población TR1 también está disminuida en los pacientes con psoriasis y además correlaciona inversamente con respecto a la gravedad. Esto es, aquellos pacientes que tienen una mayor severidad tienen una menor cantidad de células T reguladoras, TR1. Entonces también las células T reguladoras que estarían funcionando como un freno en el proceso inflamatorio en la psoriasis también están alteradas, eliminadas o incluso cambian de perfil. Regresando un poquito a las células TH17, nada más recordar que hay diversos fenotipos de células TH, las TH1, las TH2, que van a depender de las citocinas que estén presentes cuando se genera la presentación de antígeno y de los factores de transcripción que estén expresando. ¿Sí? Y, por ejemplo, las células TH17 se han descrito en pacientes con psoriasis. Por ejemplo, en células de dermis se observa que hay producción de interleucina 17 y de interferón gamma. Entonces, se pensaba que estas eran células TH1 y estas eran células TH17 porque eran las únicas que producían, ¿no? Pero en el caso de la psoriasis y de otras enfermedades inflamatorias, se observó la presencia de células que producen tanto interferón gamma como interleucina 17.
Entonces, en el caso de la dermis o también en circulación, en los pacientes con psoriasis se observa esta población doble positiva. Entonces, ha sido de gran interés el saber qué pasa con esta población que produce estas dos citocinas, si es una TH1, si es una TH17, si es un híbrido de las dos. Ha habido mucha controversia acerca de estas poblaciones, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto para explicar el origen de esa población doble positiva es la generación de TH17 de dos fenotipos. Y dependiendo de las citocinas que están presentes, si hay citocinas inflamatorias al momento de diferenciar el linfocito TH17, se va a generar un fenotipo que se le denomina como patogénico. A diferencia del fenotipo convencional, que digamos es el que normalmente está presente y el que tiene funciones inmunes importantes y que protegen, este patogénico, además de proliferar más, por ejemplo, también expresa otra serie de marcadores, como además de ROR gamma T, pues expresa el factor de transcripción TIBET y el factor de transcripción RUNX1. Esto le da la capacidad de producir citocinas diferentes a las de un TH17. No se abate por completo la producción en algunos casos, pero de manera importante adquiere la producción de interferón gamma y en este caso de GMSCF. Entonces, esta población patogénica, TH17, se ha visto que en condiciones inflamatorias, ya sean debidas a infecciones o a procesos inflamatorios donde no tenga que ver la infección, puede ocurrir este fenómeno de plasticidad, donde una célula TH17 en presencia de inflamación puede empezar a adquirir, por ejemplo, TIBET o puede dejar de expresar ROR gamma T y puede expresar únicamente TIBET. Esto ha sido muy visto en modelos de ratón. Entonces, estaría cambiando la producción de citocinas por parte de estas células y inclusive probablemente la regulación. Entonces, teniendo en cuenta esto, y algo que se me olvidaba mencionarle, que los componentes microbianos son muy importantes para poder generar una respuesta en la piel y que muchas veces ellos son los que van dictando cómo se va generando esta respuesta, pues nosotros analizamos una enterotoxina de Staphylococcus aureus, ¿no? Que es la enterotoxina B. Esta enterotoxina B había sido reportada que se encontraba presente en los pacientes y que estaba asociada con la severidad de la enfermedad, pero no se sabía exactamente cómo podría estar generando esta asociación con la enfermedad. Estas enterotoxinas son superantígenos, entonces lo que hacen es unirse a los linfocitos T de manera inespecífica y generar su activación. Entonces, lo que nosotros encontramos es, cuando analizamos la piel no lesionada y piel lesionada de los pacientes, encontramos células que tenían un fenotipo convencional, es decir, que expresaban solamente ROR gamma T, y también células que expresaban ROR gamma T TIBET y en este caso RUNX1, que estas serían consideradas como células con fenotipo patogénico. Entonces, cuando en el cultivo las estimulamos con la enterotoxina B, sobre todo en las células provenientes de la lesión, encontramos que el fenotipo convencional disminuye después de la activación con la enterotoxina y el fenotipo patogénico se incrementa. Entonces, al parecer este superantígeno está participando en el balance de poblaciones convencionales y poblaciones patogénicas. En este caso estaba induciendo una mayor población patogénica y una de las preguntas que nos hicieron en algún momento fue, bueno, pues cómo saber que esta población está realmente asociada con la enfermedad, ¿no? Y lo que encontramos es que esta población patogénica está mucho más presente o está más incrementada en pacientes que tienen lesiones mucho más grandes, ¿no? Entonces, la presencia de estas células podría estar participando en la generación de lesiones psoriásicas de mayor tamaño en estos pacientes, ¿okay? Y funcionalmente, ¿cómo se comportaban estas células en respuesta a la enterotoxina? ¿Okay? Entonces, lo que evaluamos fue la producción de interferón gamma y de interleucina 17,
y observamos que las células en respuesta al superantígeno ahora producen principalmente interferón gamma. Estas células son células TH17 porque fueron identificadas como ROR gamma T positivas. Y cuando comparamos, por ejemplo, qué ocurre con las células del paciente tanto en piel como en sangre en respuesta al superantígeno, encontramos un comportamiento muy similar. Este superantígeno induce la proliferación de las células TH17 y además favorece que adquieran un fenotipo patogénico, ya que están expresando tanto ROR gamma T como TIB. Entonces, esto es un hallazgo muy importante porque de nueva cuenta pone el contexto de todos los participantes que pueden estar en la psoriasis. En este caso, el componente bacteriano, la enterotoxina, puede estar modificando el fenotipo de los linfocitos TH17 y podría estar implicado en la generación de placas más grandes. ¿Okay? Y finalmente, en un trabajo que publicamos en este año y siguiendo esta misma línea de pensamiento de qué pasa con los linfocitos TH17 patogénicos, si contribuyen a la enfermedad o no, o están relacionados, pues continuamos esta línea, ¿no? Entonces, en este plot lo que les muestro es la producción de interleucina 17 e interferón gamma, ¿ok? Y podemos encontrar pacientes que solamente las células TH17 están produciendo interleucina 17, células TH17 que producen interferón gamma o ambas citocinas, y pacientes que sus células TH17 solamente están produciendo interferón gamma. Entonces, estos tres patrones o estas tres diferentes respuestas que observamos en los pacientes, pues nos llamó mucho la atención y encontramos que los pacientes con psoriasis está mucho más presente esta población TH17 productora de interferón gamma. Y pues quisimos evaluar si esto podía tener alguna relación con la severidad y de manera interesante encontramos que esta frecuencia o estas poblaciones TH17 interferón gamma están correlacionando con la severidad de los pacientes. Entonces, inclusive estas poblaciones que están presentes en sangre periférica y que están circulando pueden ser indicativas de qué tan severo está el paciente. ¿Ok? Y bueno, pues ya que supimos que esta población puede estar asociada a la severidad, una de las cuestiones con los pacientes es que normalmente cuando van empeorando es porque la superficie de área corporal afectada va creciendo. Entonces, si recuerdan en la diapositiva donde les mencioné lo del tratamiento, pues de eso va a depender qué tipo de tratamiento están recibiendo. Entonces, hay veces que si el tratamiento no está funcionando o no está siendo tan eficiente, pues se hace un cambio en el medicamento. Sobre todo esto ocurre cuando se utilizan anticuerpos monoclonales. Entonces, el paciente recibe un anticuerpo monoclonal y si no hay mejoría, pues se le cambia por otro o se le va modificando la dosis. Pero todo esto se hace con base en solo la clínica. No hay algún otro parámetro que pueda estar indicando cómo se encuentra la respuesta inmune en estos pacientes y que pueda dar una idea de si el tratamiento debe ser cambiado o no. Entonces, esta fue la idea que nosotros nos planteamos en este trabajo, donde pues, en este caso tenemos este paciente donde evaluamos las células TH17 tanto en el tejido, por dos diferentes maneras de hacerlo, y por citometría de flujo. Entonces, en este caso, este paciente que tenía un PASI de 6.3, encontramos en el tejido células que son productoras tanto de interleucina 17 como de interferón gamma, pues probablemente son células EI, que además son células CD4, entonces son células TH17 patogénicas, y cuando las analizamos en sangre de este mismo paciente, encontramos que esas células solamente están produciendo interleucina 17. Entonces, tomando en cuenta este dato de la producción de interleucina 17, lo que se hizo fue decirle al médico tratante que no utilizara un anticuerpo anti-TNF. ¿Por qué? Porque la citocina que estaba siendo producida en ese momento era interleucina 17.
Entonces al médico se le dijo, está produciendo interleucina 17, entonces lo más recomendable sería que lo tratara con un anticuerpo anti-interleucina 17. Eso fue lo que se hizo, se trató con el secukinumab y como ustedes pueden observar, la lesión desapareció y cuando analizamos las células de sangre periférica, los linfocitos Th17, pues estos linfocitos ya no estaban produciendo interferón gamma. Entonces, esto fue un hallazgo que nos emocionó muchísimo porque la evaluación de un parámetro inmunológico que pudiera ayudar a la elección de un tratamiento, pues es algo que hasta ahorita no se había hecho, ¿no? Les presento otro caso. De hecho, este paciente, por ejemplo, pues ustedes pueden observar que tenía una superficie mucho más afectada, tenía más eritema, más escama, tenía un PASI de 18.3. Analizamos las poblaciones de linfocitos TCD4, encontramos que había células productoras de interferón gamma y cuando analizamos sus células de sangre, prácticamente todos los linfocitos Th17 se encontraban produciendo interferón gamma. Entonces, en este caso no era recomendable dar un anticuerpo anti-interleucina 17 porque no se estaba produciendo en ese momento. Pues lo lógico sería darle un anticuerpo anti-interferón gamma. Pero lo que se ha demostrado es que el uso de un anticuerpo anti-interferón gamma no da una mejoría a los pacientes con psoriasis, ¿no? Entonces, este interferón gamma podría ser debido a que se están generando células Th17 patogénicas. Entonces, si se disminuye el ambiente inflamatorio que hay en esos pacientes, pues podríamos estar modificando la presencia de estas células. Entonces, lo que se hizo y lo que se recomendó fue que se diera un anticuerpo anti-TNF-alfa y, como ustedes pueden observar, el paciente se limpió de las lesiones y prácticamente la población de interferón gamma, de células Th17 productoras de interferón gamma, disminuyó. Entonces, de nueva cuenta, pues, el evaluar la función inmunológica en estos pacientes, pues, podría ser de gran ayuda. Y el tercer caso, que fue uno de los casos como más complicados para nosotros de interpretar y de analizar, es este de aquí. En este caso, el paciente tenía un PASI de 3.4, había células que estaban produciendo interferón gamma en la piel y muy poquitas en sangre periférica. Entonces al médico se le dijo, pues, tu paciente puede continuar con el tratamiento anti-TNF que venía teniendo, y se observó que a las 18 semanas después del tratamiento con el anti-TNF, pues no había una gran mejoría. De hecho, el PASI se mantuvo casi igual, de 3.4 a 2.4, y cuando analizamos las células había producción de interleucina 17, pero también había producción de interferón gamma. Entonces, lo que normalmente indicarían las guías internacionales en este tipo de casos es, si no está respondiendo, cámbiale el anticuerpo. Ahora, si estás utilizando un anti-TNF, ahora utiliza un anti-interleucina 17. ¿Qué desventaja puede tener esto? El que utilices un anticuerpo que no sea necesario. Pues se ha demostrado que el sistema inmune puede generar anticuerpos anti-anticuerpo o antitratamiento, lo cual podría disminuir la eficacia de los anticuerpos monoclonales que se le administran al paciente. Entonces aquí lo que nosotros le recomendamos al médico tratante fue de continuar con la terapia anti-TNF, pero disminuir el tiempo, acortar el tiempo de administración de este fármaco. Y lo que encontramos fue que esto fue bastante efectivo para poderle controlar la lesión psoriásica que tenía y para disminuir un poco la producción de interferón gamma en estas células. Entonces, este trabajo nos ayudó y propone que la evaluación de la función de las células Th17 en estos pacientes puede ayudar al manejo farmacológico. Y para terminar, pensé mucho en dónde colocar esta diapositiva porque no quería contarles cómo es la psoriasis desde un principio. Entonces, la pongo aquí de resumen para
darles ahora sí ya el contexto general de qué es lo que está ocurriendo en la psoriasis y cómo el sistema inmune puede estar participando. Entonces, la piel de los pacientes está infiltrada por diferentes tipos celulares, donde la presencia de autoantígenos, por ejemplo, del péptido antimicrobiano LL37, puede estar activando, por ejemplo, a las células dendríticas plasmacitoides. Estas células dendríticas plasmacitoides pueden estar activando a través de interferón alfa o de estas otras citocinas a células dendríticas residentes del tejido. Y estas células residentes del tejido viajan al ganglio, generan la respuesta de linfocitos T, sobre todo TH17, y a través de la producción de interleucina 17 y de interleucina 22, generan el ambiente inflamatorio en la epidermis, la proliferación excesiva, la producción de citocinas, de quimioatrayentes y la proliferación de los queratinocitos. Entonces, aquí nada más me gustaría añadir pues que las ILCs también tienen este potencial, esta capacidad de producir estas citocinas y de generar este ambiente inflamatorio, inclusive sin necesidad de que participen las células dendríticas y los linfocitos T. Y para finalizar, hay un debate entre si es una enfermedad autoinmune, si es una enfermedad autoinflamatoria. Las mutaciones que se han encontrado en estos pacientes sugiere que puede haber un componente autoinflamatorio, pero la respuesta a autoantígenos y la presencia de las células inmunes, pues, puede apoyar la respuesta o la mediación por parte de un proceso autoinmune. Entonces, creo que el que estas dos poblaciones puedan participar en la psoriasis, pues es un balance del que en algunos casos la psoriasis pudiera ser completamente autoinmune y en algunos casos pudiera ser completamente autoinflamatoria, ¿no? Existen poblaciones linfoides, las células linfoides innatas y los linfocitos T adaptativos capaces de producir citocinas que son muy relevantes en la fisiopatología de la psoriasis. Entonces, no me queda más que agradecer a la doctora Laura Bonifaz, que con ella fue con la que hice todos mis estudios durante esta etapa, a la maestra en ciencias Cristina Aguilar, que me ayudó a desarrollar todos estos proyectos, y a la doctora Luz María Mora Velandia también, que me permitió colaborar en estos proyectos. Entonces, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti que nos compartes todo este trabajo que has hecho durante mucho tiempo. Nos preguntan en el chat si hay la posibilidad de que proporcionara un correo de contacto. Sí, ¿quieres? Lo que podemos hacer es te lo mando y lo pueden publicar en el grupo. Creo que sería una buena idea, ¿no? Ok, igual podría ponerlo en el chat privado y lo comentamos por aquí. Ok, sí, está bien. Y tenemos otro comentario que nos dice que excelente ponencia. Gracias. ¿Siguen por ahí o ya? Sí, aquí estamos. Ya me dejaron. No, aquí estamos. Para poner el contacto. Ah, perdón. Sí, no sé. Perfecto.
Entonces, ya dejamos el contacto del doctor Octavio Castro Escamilla en los comentarios. Les agradecemos mucho a todos los que nos asistieron y en nombre de la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias, le extiendo un agradecimiento muy grande al doctor Castro Escamilla que nos compartió su conocimiento y también aprovecho para invitarlos al coloquio de inmunobiología que se estará celebrando la próxima semana. También por nuestra página de Facebook. Vamos a tener ponentes internacionales, vamos a abordar diferentes temas y se va a poner muy, muy interesante. Eso sería todo. Muchas gracias, Anaísa. Hasta luego. Gracias, hasta luego.